Buenas tardes desde Cuaderno de Maestra. Bienvenidos a nuestro programa número 11. Les recuerdo que Cuaderno de Maestra es un espacio audiovisual dedicado a dar valor a la educación. Hoy es por la tarde, día 2 de marzo, miércoles. Empezamos el programa. Estos días hemos estado oyendo y leyendo en muchos diarios que se ocupan de noticias de educación una nueva iniciativa que ha salido que se llama Digital Democratic. Hemos visto que las asociaciones de padres, diversos colegios, se hacían eco de esta noticia y se sumaban a ella. Así que hemos pensado que debíamos de recabar un poco de información y hemos llamado a un profesor de informática que también es colaborador de Cuaderno de Maestra. Bueno, ¿qué tal, Enric? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Bueno, Enric Mieza es profesor de formación profesional de los ciclos de grado superior de informática. Él trabaja en el Instituto Esteve Terradas. Este centro está situado en Cornellá, una ciudad de Cataluña muy próxima, está dentro del área metropolitana de Barcelona, y este instituto, este centro, da clase a alumnos de educación, de la ESO, de formación profesional, de primer grado, de grado medio, no, primer grado no existe, grado medio, grado superior y bachillerato. En concreto, Enric, eres profesor de desarrollo de software y de ciberseguridad. Es así, Exactamente. ¿verdad? Sí, señora. Además, como profesor de informática, es el responsable de gestionar los servidores del instituto. Así que hemos creído que, que Enric nos iba a explicar muy bien en qué consiste esta iniciativa de digitalización democrática. Adelante, Enric, ¿nos lo puedes explicar? Muy bien, pues sí, muchas gracias por invitarme y nada, esta noticia es, hace tiempo que se está trabajando este tema y ahora ha salido la presentación oficial de este plan que algunos hemos seguido con mucho interés porque ya hemos visto durante la pandemia que la digitalización de todo el mundo educativo pues es algo inevitable e imprescindible, ¿no? en el siglo XXI y que además en momentos de dificultad como los que nos ha ofrecido la pandemia, pues nos ayuda con ciertas herramientas, aunque nos haya pillado un poco un poco de improviso, ¿no? Entonces, había, pues a lo mejor los profesores que estamos más metidos en tecnología, ya sabemos, o incluso nosotros también hemos tenido que ponernos al día con ciertas herramientas, pero nos ha hecho dar un paso adelante en muchas herramientas que a lo mejor hubiésemos tardado unos años más, ¿no? Todo esto ya venía de manera progresiva, la digitalización de la vida académica, Ujú. bueno, de la vida académica y de la vida en general, ¿eh? Entonces, ahora los gobiernos hace mucho tiempo que ya tienen planes de digitalización y en todos los aspectos, ¿eh? En el aspecto económico y en el aspecto educativo, ¿no? Como cualquier otro aspecto, ¿no? Entonces, hace tiempo ya que hay unas cuantas familias que en Barcelona se preocuparon por el tema de la progresiva googleización de las herramientas que utilizan sus hijos, ¿no? Entonces, esto, para lo que sirve el plan este Digital Democratic, es para que en los centros educativos tengamos herramientas que nos otorguen una soberanía digital. Es decir, que tengamos nuestro propio poder de tener nuestros propios datos y que, que esos datos no estén a merced de otras personas que los puedan explotar. Entonces, cuando nosotros estamos regalando datos de nuestro comportamiento a este tipo de empresas, realmente nos hacemos débiles como democracia, porque estamos permitiendo que nos manipulen. Estamos diciéndole cómo somos, cómo nos comportamos, y eso hay inteligencias artificiales que se dedican al análisis de esos datos, que es una cosa compleja, pero que hay un desarrollo, digamos, de algorítmica, matemática y de desarrollo software que son capaces de analizar los datos de las personas y pueden saber sobre nosotros cosas que nosotros no sabemos. Ah, Entonces, nos sí. hacemos débiles como sociedad. Bueno, otro tema. Los profesores,
hemos sido, creo que, de las primeras profesiones que hemos tenido que digitalizarnos. Ya desde antes de la pandemia, todas lo que son las notas, los correos electrónicos de alumnos, avisos a los padres, se había ido digitalizando bastante. Pero durante la pandemia se ha usado mucho este programa o este software, creo que se llama Moodle, ¿no, Enric? Efectivamente, es un software que utilizamos desde hace muchísimos años, Sí, ya entre el colectivo de profesorado, y es, claro, efectivamente yo creo que somos de los colectivos que nos hemos digitalizado antes. Eh, si quieres te muestro para sí, que veamos me un sencillo gustaría, Moodle sí, que que tenemos aquí de pudiéramos prueba. enseñar. Sí, porque los padres saben que ahora todo se mueve por internet y que las notas van todas por el ordenador, pero Sí. no todos saben muy bien cómo funciona el Moodle. Entonces, si lo pudiéramos enseñar ahora estaría muy bien. Sí. Gracias. El Moodle es una herramienta para comunicación entre el profesor y el alumno, básicamente, y para que el alumno nos envíe trabajos, lo que antes nos Sí, hacía en un papel, nos hacía una redacción y nos la entregaba en la mano, ahora la hace con un fichero y nos lo sube a una plataforma. Y esa plataforma es Moodle. Esto ya sí, existe desde hace mucho tiempo, es libre, es software libre y ya es una cosa que teníamos ganada desde el principio como software libre. Es decir, que ya los diversos estamentos educativos ya facilitaban estas herramientas. Muy bien, pues entonces os enseño un pequeño ejemplo de Moodle que tengo por aquí de prueba. Era este. ¿Se está viendo? ¿Tú lo sí, ves? sí, ¿Ves el cuaderno de maestra? sí. Vale. Bueno, pues bien, esto es un pequeño Moodle que acabo de crear, un curso de Moodle, y esto es lo que utilizan mis alumnos y yo para intercambiarnos información. Bueno, hemos creado la clase Cuaderno de Sí, Maestra. Sí, gracias. exactamente. Y Vale. aquí, pues mira, hoy pues tenemos, es un típico curso donde hemos puesto diversos temas y aquí hemos puesto un enlace, ¿no? Con este enlace que sale aquí, pues yo puedo ir a visitar eh, Sí, la noticia de que ha aparecido el plan de digitalización democrática de acuerdo. de XNet. Entonces el Sí, alumno puede leer el artículo y aquí tiene un ejercicio, ¿vale? Que hemos puesto de ejemplo y aquí él entra, ¿vale? Y yo puedo ver, aquí me estoy viendo a mí mismo, porque he entrado como profesor y como alumno, para sí. que al menos haya un alumno en el curso. Yo aquí, en vez de salirme yo solo otra vez, me salen X alumnos y yo puedo ponerle aquí, yo veo sus comentarios y también veo archivos que él cuelga aquí y yo le pongo la nota y le pongo comentarios de Vamos lo que a es su ver. trabajo. En este ejercicio tú tendrías puesto, a ver, estamos, aunque tú hayas puesto ejercicio uno comentario de texto, el programa al estar, como tú lo utilizas en un colegio de Cornellá, pues está en catalán, que es la lengua de la autonomía, pero esto se ve fácilmente. Entonces, tú has puesto un ejercicio. Uh Los -huh. alumnos lo que ven es que tú entran aquí, ven que tú has puesto un ejercicio y lo realizan. Y luego vamos a las notas. ¿Me puedes volver a poner la pantalla de notas? Vale. Sí. Aquí tenemos un alumno que es Enric Mieza y vemos que debajo podría salir todos los alumnos y cada uno tendría las calificaciones de cada trabajo. Es Uh así, ¿no? -huh. Exactamente. Yo aquí Vale. veo todo, podría haber varios alumnos Sí, y yo aquí voy leyendo sus trabajos que me hacen y yo los voy calificando y les doy feedback. sí. Aquí les estoy Tenemos comentando. todos los trabajos que les has mandado para saber los que están hechos y los que no. Lo más fácil es poner la última modificación, quiere decir el último trabajo, porque es el que más. Y luego los comentarios que tú has hecho a cada trabajo, para acordarte, pues a lo mejor porque le diste una calificación, si le pediste repetir algo, todo está Bueno, aquí. mis comentarios están aquí y los comentarios de los alumnos también. Ellos también pueden hacer comentarios. Vale, por Porque ejemplo, a lo mejor si el alumno no está de acuerdo, porque oye, que esto que me dices tú sí que lo puse, está ya. Ah, vale, pues entonces él me aparece aquí y yo se lo. de Porque a veces que acuerdo, si te lo dicen en clase, a sí. veces pues o se te olvida o entonces en cambio aquí cuando algún alumno te hace un comentario te aparece como una señal y tú ya vas ahí, miras a ver qué tienes pendiente y ves que te queda algo por resolver, lo miras y se lo corriges. No estoy de acuerdo con la nota. Bueno, entonces donde pone navegación, aquí vemos
las clases, los participantes, las competencias, las calificaciones, vemos todo, ¿no? Sí, aquí claro, de todos los temas, y bueno, pues aquí podría haber las calificaciones de todo. De todo Aquí, el claro, grupo aquí no se parece clásico. mucho, pero vería todos los trimestres, podría haber, puedo ordenarlo, puedo calificar y puedo ponderar las notas también por unidades formativas, etcétera, De etcétera. acuerdo. Y esto es lo que manejamos los profesores es nuestra libreta de notas, que antes la teníamos en físico y ahora está en digital. De acuerdo, Efectivamente. pues con esto hemos visto de cada lección, tema uno, tema 2, tema 3. Gracias por enseñárnoslo, Enrique. Entonces, cuando estamos hablando de controlar estos datos, ¿esto es la Digital Democratic? Digital Sí, este Democratic. ejemplo que hemos visto, Moodle, es una herramienta bastante central de lo que utilizamos los docentes. Y que ya decía que antes la teníamos todos los centros educativos, disponíamos de estas herramientas de software libre y desde hace un tiempo Google viene ofreciéndonos herramientas gratuitas que evidentemente son de bastante calidad y han ido también comiéndole terreno a los consabidos Microsoft con sus otras herramientas, ¿no? Entonces, en vez de hacer documentos de Word, como se hacía a menudo, tenemos una opción de hacer documentos libres con OpenOffice o LibreOffice, pero ahora resulta que mucha gente trabaja con los Google Docs, que son los documentos, pero online, ¿no? Que ya los realizas dentro del propio navegador, los editas en el propio navegador y los puedes enviar y compartir con el profesor o con los demás alumnos, ¿no? Hombre, eso es práctico, pero tiene el problema de que no eres soberano de tus datos. Tú cuando empiezas a utilizar estos recursos, en realidad estás regalando tus datos como comentábamos antes. Entonces, claro, quiero llamar la atención que los datos de nuestros alumnos, ya sean los comentarios que hacemos sobre sus trabajos y demás, y notas que un profesor debe tomar sobre la correcta evolución del alumno, de sus posibles problemas o de las cosas que estime necesarias, todas esas cosas deberían estar a buen recaudo en un sitio absolutamente privado entre el alumno y el profesor y que donde no pueden meter, no pueden inspeccionarlo una corporación como Google. Eso es grave, eso es O peligroso. Google o Microsoft o Quien cualquier otra. sea. O sea, no Lo que es pasa es que, un... claro, la que Sí, está la que dominando está el ahora tema está actualmente es Google. sí. De acuerdo. Entonces, si estáis recomendando utilizar un, mm, un software libre, quiere decir de acceso libre como Moodle, que ya está hecho, ¿qué nos ofrece este nuevo software? En Moodle, como hemos visto ya, es la parte de comunicación alumno y profesor, pero hay muchas cosas más que se necesitan para un entorno digital integrado, eficiente, ¿no? Bueno, pues entonces también os puedo compartir en un momentito este Sí, gráfico que se ven aquí, los diferentes softwares que nos ofrece la suite esta, ¿vale? sí. Son softwares que, como decíamos, ya existían, ¿eh? No son nuevos en el sentido en que hace muchos años que existen, están muy probados, funcionan muy bien, pero claro, necesitan que los instale alguien. En este caso, en mi instituto lo instalo yo. Instalo Moodle, que es este aquí, que está aquí de izquierda. Luego está WordPress para tener una página web, ¿vale? Es un software de blog que sirve para poner noticias, para que la gente vea pues, cómo está el instituto, quiénes son el personal, teléfono de contacto, los datos básicos del instituto y además las noticias. Entonces, pues mira, pues nos vamos de excursión, hacemos tal cosa, ¿no? Entonces el WordPress va muy Perdona que bien. te interrumpa. Mm, ¿WordPress también es software libre o puede utilizar los datos? Porque es la página web y todos los colegios tienen páginas web con un montón de información. claro. No, no, WordPress es libre. Vale, Todo lo que hay aquí es libre. sí, de acuerdo. Esas son las soluciones que se Y ofrecen. las clases virtuales, bueno, tengo el OnlyOffice que lo veo y Ujú. luego viene Big Blue Button, clases virtuales. ¿Esto sería como el Zoom? Esto es como el Zoom, exactamente. Esto es como la plataforma de videoconferencia, que en este caso es muy importante, y eh, la combinación también de el Nextcloud, que es este último. Sí, Nextcloud es muy importante, es como equivale al Drive y al Dropbox. Es donde nosotros podemos albergar los documentos, tanto alumnos como profesores,
en un servidor remoto para que luego lo puedas, pues si me voy del trabajo a casa, pues pueda continuar trabajando, o el alumno, si sale del instituto y se viene a casa, pues que se pueda otra vez descargar ese fichero y continuar trabajando con él. Esto es muy importante y OnlyOffice equivale al Google Docs, que es decir, yo puedo hacer el documento en mi ordenador personal o lo puedo hacer directamente en la nube como el Google Docs. Pues OnlyOffice es una suite de programas de ofimática que me permiten hacer el trabajo en un navegador web. De esto me gustaría hablar otro día, Enrique. Sí, Cuando quieras. Encantado. bueno, dejamos de compartir pantalla y Sí. te agradecemos mucho, te agradecemos mucho la presencia y esta explicación y pensamos llamarte más veces con las preguntas de nuestro Yo Enrique. encantado. Tantas veces como queráis. Estoy a vuestra disposición. La ausencia total de literatura que hubo en mi infancia fue lo que hizo de mí el escritor que soy. Sin embargo, una biblioteca y el acto de leer es el primer recuerdo de mi vida. La primera lectura, la noción de primera lectura es inolvidable porque es irrepetible y es única. La señorita Yolanda ha creado una especie de concurso. Se lee en voz alta y el que se equivoca queda eliminado. La competencia de las lecturas desde el principio. Me veo en la cocina de casa la noche antes estudiando la lectura. ¿Por qué estoy en la cocina? Quizá mi madre me toma la lección. No la veo a ella en el recuerdo. Veo la mesa, la luz blanca, la pared de azulejos. Pero recuerdo de memoria todavía la primera frase. Llegan barcos a la costa trayendo frutos de afuera. Seguimos con el programa. A continuación, Ana Teberoski nos va a hablar del aprendizaje del lenguaje oral, siempre desde el punto de vista de los docentes en la escuela, que nos lo habían pedido hacía unas semanas a través de nuestras redes sociales. Les pasamos con Ana. Hola Pili, ¿qué tal? Buenas tardes. O sea, sí, me han pedido hablar del aprendizaje del lenguaje oral y tú sabes que esto es un poquito, es como hablar de la adquisición, de los primeros momentos de la adquisición, porque luego cuando comienza la escolaridad, comienza también, en la mayoría de los niños, el aprendizaje del lenguaje escrito. Para algunos niños incluso comienza antes, a través de la lectura en voz alta que hacen los padres o de los comentarios y demás. Entonces, digamos que en realidad vamos a hablar más de adquisición porque luego ya tendremos que plantearnos el término en términos de oralidad más que de lenguaje oral exclusivamente, ¿no? En nuestra cultura, lenguaje oral y lenguaje escrito conviven, digamos. Bueno, el lenguaje es la quintesencia de lo humano. Dice Yves Clarke, que es un especialista en adquisición de lenguaje. Usamos lenguaje cada día, el usuario produce sonidos que pertenecen a diferentes palabras, que son muchas las palabras que usamos, los adultos usamos entre 5 y 10.000 palabras, y que con las palabras hacemos construcciones en enunciados variados. Usamos el lenguaje para fines diversos, sin darnos cuenta de ello porque es una actividad inconsciente. Nos enseñan que para comunicarnos con los demás, pero no es solo eso, también para coordinar distintas actividades, para aprender, para informarnos, divertirnos, para leer novelas, contar historias, leer instrucciones, dar órdenes, entender lo que nos dicen nosotros, construir o inventar nuestro pasado o nuestro futuro, para crear la ficción, es decir, tenemos muchas funciones que realizamos, funciones cognitivas que realizamos gracias al ser hablantes de una lengua. Más allá de uso del usuario para intercambiar información, lo usamos para expresar un deseo, una orden, una exhortación, un ruego, un suceso contingente, un suceso hipotético o futuro. Para la información usamos el modo indicativo. Para el deseo, ¿no? Para el ruego, la duda, la esperanza de futuro, la subjetividad, usamos el modo subjuntivo. Decíamos que el lenguaje
presenta sonidos, palabras, construcciones, lo que significa que está compuesta de partes. Explica el lingüista Michael Halliday que el lenguaje está compuesto de partes, cada una se compone a su vez de otras varias partes, así los sonidos, los morfemas, las palabras, etc. Cuando oímos una lengua desconocida, solo oímos una melodía, pero cuando conocemos la lengua, oímos significados, es decir, entendemos. Es decir, comprendemos qué es lo que nos quieren decir. Halliday insiste en estos dos aspectos. Por un lado, el aspecto compositivo del lenguaje, compuesto por partes, y por el otro, el aspecto simbólico del lenguaje, lo que significa. Los bebés no nacen sabiendo lenguaje, evidentemente, sino que lo aprenden. A lo largo de la primera infancia, hacen un trabajo forzado de comprender y de producir lenguaje. Aprende lenguaje porque oye hablar a su alrededor. Pero, ¿por dónde comienza? ¿Quién lo ayuda? ¿Cómo se orienta? Porque solamente con oír resulta que no es suficiente. Él comienza aprendiendo como si entendiera. Sabemos que el adulto lo ayuda y cuanto más lo ayuda el adulto, mejor aprende el niño. El aprendizaje se da en un contexto de crianza, es decir, que se caracteriza por la interacción cara a cara entre el adulto y el bebé. El adulto habla como si el bebé entendiera, como si el bebé pudiera responder, como si deseara expresarse. El adulto toma su turno y hace como si el bebé tomara su turno también. En esta simulación, el bebé aprende. ¿Cómo se da en esa interacción? En situaciones de rutina, se da en situaciones de rutina, en el momento de la comida, en el baño, en el juego. ¿Aprende el bebé lenguaje? Todavía no. Aprende el diálogo, como si fuera una conversación, y ello lo prepara para aprender lenguaje. Este es lo que se llama un protodiálogo. Aprende a pedir mirando objetos y luego mirando al adulto, a mostrar mirando, llorando, vocalizando, señalando. Aprende a comentar mirando, señalando, sonriendo, a responder cuando se le pregunta. Estos aprendizajes constituyen lo que podría luego llamarse los actos de habla, que son las unidades del lenguaje en interacción, como pedir, comentar, ordenar, prometer. Se llaman actos de hablas porque son acciones que se realizan a través del lenguaje. Decíamos que el adulto hace como si el bebé entendiera. Y no va tan errado. Aunque el bebé no entienda el contenido, él comprende que la mamá o el papá están haciendo un intercambio para algo, que quieren comunicar, informar, pedir, comentar algo. Comprende que tienen la intención de algo. Aquí el término clave, el término importante es intención, o mejor dicho, intencionalidad. La intencionalidad viene del latín intendere, tender hacia. Es la propiedad de la mente que hace que los estados mentales estén dirigidos a objetos, sean internos o externos, a cosas del mundo. Es decir, los estados mentales son acerca de algo. En el caso del lenguaje, es un intercambio sobre algo. Eso es el concepto que está definido en Wikipedia si lo queréis consultar. Después de este primer periodo de intercambios, el adulto espera que el bebé hable. Entonces comienzan los procesos más específicos de aprendizaje. Michael Tomasello sostiene que hay procesos que son prerequisitos para el desarrollo del habla, que hay otros procesos que son fundamentales y otros más que son facilitadores para el aprendizaje del habla, del lenguaje. Hace una descripción de ellos que es la siguiente: prerequisitos, segmentación del habla, conceptualización de los referentes de los objetos a los que nos referimos o las personas. Los procesos fundacionales es la atención conjunta con el adulto, es la lectura de la intención o intencionalidad del adulto, es el aprendizaje cultural que se da en este intercambio. Y los procesos que son facilitadores es el contraste lexical y el contexto lingüístico. Vamos a especificarlos un poquito más.
Los prerequisitos son aquellos aspectos como la segmentación del habla en unidades y la conceptualización de los referentes, de aquello de los que se habla. Los fundacionales son los procesos que fundan, que cimentan, que ayudan en el desarrollo del lenguaje. En este caso es la interacción social y la interacción simbólica con otros seres humanos. Y los facilitadores son dos: el contraste lexical. Si alguien dijo grande, puede que luego pueda decir pequeño. Si alguien dijo malo, puede que quiera que luego diga bueno. Si alguien dice quiero, puede que luego diga no quiero. Si alguien dice estoy contento, puede que luego diga estoy enfadado. El contexto lingüístico es otro de los factores facilitadores. Por ejemplo, en el aprendizaje de nombres, cuando están precedidos de un determinante, de un artículo, por ejemplo, un libro, una goma, un lápiz, un caramelo, el niño comprende que se trata del nombre de un objeto. Para formar la categoría de verbo, en particular, tienen necesidad que el verbo aparezca en el contexto de ciertos argumentos que puede identificarlo. Hasta ese punto, digamos, el bebé ya está preparado y la madre o el padre esperan que el bebé hable. Los adultos piensan que el bebé habla cuando dice algo reconocible, pero en realidad ya está haciendo todo un proceso de aprendizaje del lenguaje, de protolenguaje, con las miradas, con las sonrisas, con el mostrar, con el señalar, etcétera, que es una forma de comunicación. Esto es así porque el aprendizaje es un largo camino que tiene subprocesos. Los estudios mostraron que cuando comenzaba a producir lenguaje, el niño hacía combinaciones que expresaban relaciones semánticas de forma prototípica. Por ejemplo, expresaban posesión, papá, libro, el libro es de papá. Atribución de una propiedad, pájaro grande, el pájaro es grande. Cantidad, 2 zapatos. Localización o locación, tierra en el ojo. Agente, mamá dormir, etc. O sea que ya empieza a establecer algún tipo de relaciones. En este proceso es muy importante el input. El concepto de input es todo aquello que el adulto habla para dirigirse al niño y que constituye su contexto de aprendizaje. Así, de esta manera, en el input familiar hay candidatos como firmes para que el niño pueda comenzar todo el reconocimiento de las palabras. Los investigadores advirtieron que hay aspectos específicos del input que pueden tener mayor relevancia. Por ejemplo, los candidatos a tener mayor relevancia son aquellos que están más frecuentemente dichos por los padres, por los adultos. Y digamos que son las mayores ocurrencias, aquellos que se repiten más. Y ciertos tipos de palabras son también candidatos para el aprendizaje. En resumen, estos factores del input, cantidad, calidad, palabras raras o palabras nuevas o palabras frecuentes, contexto o descontextualizados, son los candidatos que el niño puede reparar y aprender con más facilidad. Todos estos aprendizajes constituyen lo que se llama la masa crítica, es decir, el niño necesita tener una masa crítica de vocabulario para luego hacer todo el proceso de aprendizaje que, digamos, tiene que ser más gramatical. Comenzamos hablando de sonidos, de palabras, de construcciones, pero estos elementos del lenguaje no se dan aislados entre sí, sino que se dan en interacciones. Por ejemplo, se ha estudiado que hay interacción entre el aprendizaje del vocabulario y de la gramática. No solo el vocabulario precede al componente gramatical, sino que el componente gramatical se desarrolla por el vocabulario, cuando hay suficiente masa crítica en el vocabulario. Es decir, la gramática sería una propiedad emergente del vocabulario del niño. En el caso de la alfabetización pasa un poquito también lo mismo. Hay un proceso entre el vocabulario y la alfabetización y algo que se llama efecto Mateo, que ahora lo vamos a explicar.
Hemos mencionado la relación entre masa crítica y desarrollo gramatical. Ahora toca desarrollar la relación entre vocabulario y actividad y habilidades y actividades preescolares. Un investigador canadiense, Stanovich, puso en relación estos elementos y lo llamó efecto Mateo, es decir, el niño que tiene mucho vocabulario tiene tendencia a aprender más vocabulario. Es algo así como la persona que tiene mucho dinero en el banco tiene más posibilidades de que le den un crédito para tener más dinero. Entonces esto pasa también con el caso del vocabulario. Puesto que la lectura es una de las fuentes del aprendizaje del vocabulario, aquellos niños que tienen más vocabulario tienen más tendencia a ser lectores, y al ser lectores aumentan su capacidad de vocabulario. Para explicar las diferencias individuales en cuanto al vocabulario, nuevamente hemos de invocar la importancia del input, es decir, del habla dirigida a los niños, no solo del habla ambiental, sino aquella habla que se dirige para los niños, a los niños. Pero estos factores interactúan con el contexto socioeconómico, sociocultural de las familias, y las estimaciones son que las familias de profesionales, en las familias de profesionales, los niños de 2 años, por ejemplo, están expuestos a una media de 210.000 palabras por hora, por 100 horas. En cambio, las familias que tienen bajo nivel, tanto básicamente cultural, pero también en un contexto de pobreza, digamos, desde el punto de vista lingüístico, están expuestos a 62.000 palabras por hora. Es decir, hay una diferencia cuantitativa, y ya sabemos que cantidad es cualidad, también hay diferencia cualitativa. Haciendo una proyección, se puede calcular que esta diferencia vaya en aumento en muchas palabras. La cantidad es importante a los 2 años de edad, la diversidad y sofisticación es importante a partir de los 3 años, y el uso descontextualizados en las narraciones, en las lecturas compartidas, en las explicaciones de temas académicos comienza a ser muy importante a partir de los 4 y 5 años de edad. Esto es lo que queríamos decir. Ese es el contexto de aprendizaje del lenguaje, que ya vemos es un aprendizaje que está fundamentalmente en interacción con los adultos, con los libros, con el ambiente, con el input que recibe el niño. Gracias, Pili. Aquí hay referencias bibliográficas que he utilizado, que cuando lo colguemos en internet, en el blog, vamos a compartirlo con nuestros compañeros. Ana, siempre es un placer. He estado disfrutando de la expresión oral. Vale. Además está relacionado con el vocabulario, con la lectura, con todo, que no solo es hablar. Bueno, con ustedes ahora hemos tenido a Ana Teverosky, que nos ha hablado del aprendizaje o de la enseñanza de la expresión oral, y hace 2 programas que les habíamos anunciado que volvíamos con nuestra colaboradora Silvia Sánchez Bayardi, y volvemos ahora. No nos dio tiempo hace 2 programas, pero se lo debíamos, y a continuación van a tener con nosotras a Silvia. Estamos encantadas de volverla a tener con nosotras, y esta vez nos va a hablar de Simone de Beauvoir. Con ustedes, Silvia Suárez Bayardi. Ya está, Ana, ahí lo cortaré. Cierro. ¿Dónde está? Hoy, ¿dónde está la grabación? Espérate que no lo veo, está grabando. Ay, ahora no veo. Bueno, no veo la grabación, lo siento, no veo. Reacciones, compartir. Chica, por favor, pongo aquí. Mi cumpleaños de 1948. Natalia, una amiga de mi abuelo, italiana, recién llegada, su marido ha muerto en el frente. Bellísima, sofisticada, fuma cigarrillos rubios americanos, habla con mi abuelo en italiano, en piamontés en realidad. De la guerra, imagino. Me trae de regalo Corazón, de Edmundo de Amicis, un libro amarillo de la colección Robin Hood. Recuerdo nítido el momento, estamos en el patio de casa, hay un toldo,
ella tiene un vestido blanco, me entrega el libro con una sonrisa y me dice algo cariñoso que no entiendo bien, con mucho acento, con sus ardientes labios rojos. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotras? Hola Silvia, bien, todo bien. Hola, Ana, hola, Pilar. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va Cuadernos de Maestra? Vamos bien y te echábamos de menos aquí en Cuaderno de Maestra, ¿eh? Estamos contentas de volverte a tener. Bueno, me alegro mucho. Bueno, hoy Silvia nos vas a hablar de Simone de Beauvoir, una de las Sí. más importantes escritoras sobre feminismo. Ujú. Supongo que De hablarás acuerdo. del segundo sexo, Sí, una sí, obra sí. de 1940. 49. 49. 49. 49. ¿Mm? Muy bien, Silvia, la pantalla es todo tuya. Vale. Veamos. A ver, yo os quiero hablar de Simone de Beauvoir. Yo casualmente alrededor del mes de marzo, cuando se celebra el 8 de marzo, revolviendo en las bibliotecas, me encontré con este libro, no sé si lo veis, que se llama Simone de Beauvoir, acompañando a Simone de Beauvoir, Mujeres, Hombres, Igualdad. Es un libro de Samina Hir, que fue ayudante de Simone de Beauvoir. Sí. ¿Vale? Yo creo que, claro, al feminismo de hoy es posible que, al feminismo me refiero al que va a las manifestaciones, al que protesta, al feminismo activo, etcétera, no, quizás no le suene el nombre. A las que tenemos mi edad, obviamente, sí nos suena y mucho. Ha sido la guerra mundial, ha acabado la Segunda Guerra Mundial y entonces en Europa digamos que hay una explosión de producción intelectual. Y esa producción intelectual en Italia da lugar al neorrealismo, en Inglaterra da lugar a muchísimos escritos sobre la guerra, y en Francia da lugar al existencialismo, digamos, y espacio a filósofos muy importantes de la época. Estamos hablando de después de 1945, ¿vale? Lo siento, me ha sonado el teléfono, pero no le hagamos caso. Lo importante de este tema es que en 1945, acabada la guerra, prácticamente todos los intelectuales europeos se van hacia los partidos comunistas de su comunidad, ¿no? de su país. Pero rápidamente, cuando la Unión Soviética comienza a avanzar sobre distintos países, rápidamente abandonan el Partido Comunista, pero siguen considerándose a sí mismos marxistas. Simone de Beauvoir, junto con su pareja Jean-Paul Sartre, ambos han estudiado filosofía en París, en la Sorbonne, crean una revista que se llama L'État moderne. Digamos que Europa en ese momento, después del movimiento sísmico que es la Segunda Guerra Mundial, Europa en ese momento se pone a pensar. Y se pone a pensar tal vez al hilo del triunfo que ellos han tenido, se pone a pensar en que la sociedad podrá cambiar, en que la sociedad será más justa, en que habrá una justicia social y digamos, una pacificación para los menos favorecidos y se abrirán las oportunidades para los menos favorecidos. Es importante tener en cuenta una cosa. En Francia se otorga el voto femenino después de la Segunda Guerra Mundial
gracias al papel que han tenido las mujeres en la resistencia. Con lo cual estamos hablando de un momento histórico en el que todavía las mujeres son un no problema, son un hecho al costado, ¿vale? Simone de Beauvoir pertenece a una familia burguesa muy adinerada, etcétera, y bueno, su madre es muy religiosa, pero ella a los 14 años le dice a la madre que ella no cree en la religión y por lo tanto no está dispuesta a seguir los ritos. Es una mujer que siempre ha tenido mucha potencia en su voluntad. Y bueno, estudia filosofía en la Sorbonne y comienza a trabajar, pero también comienza toda una vida, digamos, dedicada al pensamiento. Yo creo que esto es importante porque pensando en qué escribir, en un momento dado, ella se plantea, está dispuesta a escribir unas memorias. Y Sartre le dice, su compañero le dice, ¿has pensado alguna vez en plantearte qué ha significado para ti ser mujer? Y entonces ella lo mira asombrada, como diciendo, ¿y qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo? Pero se pone a pensar. Se pone a pensar y fruto de ese pensamiento es su obra que podríamos llamar inaugural de El segundo sexo. El segundo sexo es una obra que habla sobre la mujer. Aparece en 1949 y tiene una expansión inmediata. Expansión inmediata. O sea, es como una, no lo sé, es como un tsunami a nivel mundial. Y a nivel... y claro, ese tsunami lo que provoca es que haya muchos detractores y muchos a favor de lo que está diciendo Simone. Entonces, para mencionar lo que significó, os voy a decir que 2 premios Nobel franceses, Albert Camus, dice del libro, Simone de Beauvoir nos ha avergonzado a los hombres, nos ha puesto en ridículo a los hombres franceses, ¿vale? Y François Mauriac envía una carta a Le Temps Moderne diciéndole, ahora sé todo sobre la vagina de tu jefa. Estoy hablando de 2 premios Nobel. O sea, fíjense ustedes el nivel de impacto del segundo sexo. Bien, el segundo sexo es un libro que está dividido en 2 partes. La primera parte es historia, sociología, antropología, y política, todo lo que tiene que ver con la mujer. La historia del tratamiento de la mujer, la historia de la mujer en la sociedad desde el principio de los tiempos, ¿vale? Y comienza con una frase que la voy a leer porque es dice, el mundo siempre ha sido de los hombres. Eso ese es el comienzo del libro, ¿no? Pero la primera parte es histórica, está muy documentada, y la segunda parte es el análisis de la mujer en la sociedad. ¿En dónde está aquello que decimos que es primero, que es primigenio? En que Simone de Beauvoir logra eliminar, la mujer siempre ha sido tratada transversalmente, hablando de distintas cosas. Ha habido mujeres escritoras, mujeres científicas, mujeres pintoras, etcétera, y se ha hablado de ella un poco por aquí, un poco por allá, pero nunca, jamás, la mujer ha sido el centro, el objeto de estudio.
El mérito de Simone de Beauvoir es que traslada la lupa al análisis de la mujer. Y eso no se ha hecho nunca hasta el momento. O sea, el análisis de la mujer. Evidentemente, el libro es del 49 y evidentemente es un libro que ha sido posteriormente muy trabajado, muy superado y etcétera. Tiene dos grandes seguidoras en ese momento, que ahora tengo que encontrar el nombre de las seguidoras, que son dos americanas, Kate Miller, autora de Política Sexual, y Betty Friedman, que se convirtieron en sus discípulas y amigas, ¿vale? Digamos que el tema del segundo sexo es el desplazamiento del análisis sobre la mujer. Y lo que plantea Simone de Beauvoir no es debo luchar contra el hombre, sino debo luchar con el hombre para conseguir una sociedad mejor. Ella no está hablando de opuestos, está hablando de igualdad. Ella asume que fisiológicamente y anatómicamente somos diferentes, pero eso no significa que necesariamente tengamos que ser enemigos. A la mujer siempre la sociedad la ha desplazado hacia la periferia de la historia con el tema de la maternidad, de los hijos, de los niños, de la casa y de hacer todo lo que necesitaba el marido para poder llevar el dinero, ¿vale? Bueno, en algunas ocasiones. Lo importante es que ella plantea, no tiene que ser una lucha de la mujer por tener el lugar del hombre. Tiene que ser una lucha de la mujer para que los dos tengamos el mismo lugar. Y entonces el feminismo de Simone de Beauvoir es universalista. Años después, ella hará una reconsideración sobre su libro el segundo sexo, y lo que plantea es, yo me equivoqué no dándome cuenta de que yo tenía que haber pensado en que no todas las mujeres están en la condición socioeconómica que les permita reflexionar sobre esto. Por lo tanto, necesitamos avanzar en la sociedad, pero avanzar todos juntos. Lo que ella no admitirá jamás será la pelea entre sexos. Ella no admite el feminismo agresivo en el cual nosotras tenemos que ocupar su lugar. Ella no admite el feminismo agresivo en el cual nosotras tenemos que vencer a los hombres. Ella dice, tenemos que trabajar juntos para poder lograr una sociedad igualitaria, para que nuestro estatus sea el mismo, para que cada uno tenga la libertad de elección, para que cada uno tenga la posibilidad de ser lo que quiere ser. Y entonces dice, ser mujer no se nace, ser mujer se aprende. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que cuando tú naces, los papás, la mamá o las abuelas, etcétera, te visten de rosa, te hacen agujeros en la oreja para ponerte pendientes, te regalan muñequitas, los juguetes todos son femeninos, ¿no? Son para nena. La sociedad te va formando como nena y tú te dejas atrapar sin darte cuenta. Te dejas atrapar en esa sociedad femenina y te dejas atrapar en el mito de la feminidad. Y el mito de la feminidad no es nada más que el mito que el hombre quiere para la mujer. Y fíjense que la publicidad
muestra mujeres hermosas, mujeres vestidas como tienen que ser, raramente muestran una mujer tal cual es, y el mito de la feminidad es una especie de red donde a veces las mujeres nos dejamos atrapar. O sea, las mujeres tenemos que aprender a no dejarnos atrapar en el mito de la feminidad. Tenemos que aprender a que somos iguales, a que tenemos que hablar con nuestros compañeros, a que ellos tienen que aprender también a ser hombres, porque no todos los hombres quieren el papel que se le ha adjudicado.